Las historias sobre viejos del costales son abundantes, existen muchísimas de ellas y en la actualidad se sigue utilizando esa maravillosa frase. Madres del día a día siguen utilizando la frase: si no te portas bien, el viejo del costal te va a llevar. Remontándonos al siglo XIX y siglo XX, aquí es donde su creación surge. Estos viejos que se encargaban de ir por todas aquellas madres e hijos desobedientes para cargarlos en su costal. Pareciera ficción, pero esto está basado en hechos reales. Uno de los más conocidos fue Díaz de Garay, un aldeano que acabó con la vida de unas cuantas prostitutas de allá por el siglo XIX. Pero el día de hoy te hablaré de uno de los casos más dignos de nombre. Este se trata de Francisco Leona, mejor conocido como el Sacamantecas de Almería, el cual es merecedor de ese gran terror que genera pesadillas en todos aquellos chiquillos escandalosos y desobedientes que no quieren ir a dormir. Todo sucedió en un pueblecito llamado Gador, el cual es un municipio español situado a la vega del río Andax y a 15 kilómetros de Almería. Su término municipal tiene una superficie de 88 kilómetros cuadrados, lo que proporciona una densidad poblacional de 34,48 habitantes por kilómetro, en este lugar fue asesinado un niño de 7 años llamado Bernardo Gómez, a manos de un grupo de hombres y mujeres desalmado. Esta historia sobrecogedora sucede el 28 de junio de 1910. Aquella tarde, los padres de Bernardo notaron su falta y comenzaron a buscarlo, y ante el resultado negativo de la búsqueda, decidieron dar conocimiento del hecho a la Guardia Civil. Tanto la Guardia Civil como muchos vecinos del pueblo comenzaron una imparable búsqueda del pequeño, que resultó infructuosa hasta que finalmente, a las 4 de la tarde, se presentó en el cuartel de la Guardia Civil de Gador un vecino del mismo pueblo llamado Julio Hernández, apodado El Tonto, diciendo que había encontrado al niño en un barranco tapado con unas piedras. Según refirió, estaba muerto y completamente destrozado. En efecto, el cadáver de Bernardo fue hallado en un barranco a unos 5 kilómetros de Gador, cubierto con piedras y matorrales arrancados de los alrededores. La muerte se produjo a consecuencia de los golpes. Lo que se desconocía eran las circunstancias de las heridas en la axila, cuyo propósito fue obtener sangre y la extracción de las grasas del vientre. ¿Pero esto para qué? Muchos señalaron hacia un mismo personaje, llamado Francisco Leona, de 75 años de edad, barbero y curandero profesional, pariente de los caciques. Pasó de niño mimado a matón cruel y despiadado. Los antecedentes se acumulaban a lo largo de sus 75 años que hicieron a la Guardia Civil considerar las posibilidades de que este fuera el asesino. Leona, a su vez, culpaba a don Julio, mejor conocido como El Tonto. Decía que él realmente había sido esto y él no tenía nada que ver. Después de esto, ambos, El Tonto y Leona, fueron conducidos a la cárcel. Estando ahí, continuaron todos los interrogatorios, en donde terminaron siendo cómplices ambos. Uno decía que fue el otro decía culpaba y decía que fue el otro, cuando terminaron al fin confesando que ambos lo habían hecho y que habían sido cómplices. Aparte de confesar de que lo habían hecho, nos relataron por qué sucedió, cómo hicieron esto y para qué lo hicieron. Así pudieron conocerse todos los pormenores del infanticidio, sus móviles y la totalidad de los cómplices y encubridores, que este mismo día durmieron en la cárcel: Francisco Leona, Francisco Ortega Rodríguez, mejor conocido como el Moruno, Julio Hernández, mejor conocido como El Tonto, y Agustina Rodríguez, la curandera. Estas 4 personas fueron las cómplices de ese crimen inhumano. La reconstrucción del crimen realmente no fue fácil de construir, debido a que existían diferentes teorías por muchas personas, que son como por ejemplo estas 4 que tenían cada uno diferentes teorías de lo que realmente había sucedido, pero después de arduo y largo trabajo se construyó una teoría bastante buena sobre lo que realmente sucedió. Este infanticidio estaba muy relacionado con las prácticas del curandismo, debido a que esto nos decía que cuando una persona estaba enferma o realmente estaba muy adulta, estaba muy anciana, debía de consumir sangre de un niño menor a él, un niño súper pequeño, un niño de 1 año, 2 años o incluso 3 años, para poder recuperar su salud o así pues poder vencer la vejez. Esto es prácticamente brujería, se podría decir. Era curandismo, tenían que contratar a una persona que capturara a este pequeño para poder de diferentes métodos extraer su sangre y también algunas partes más de su cuerpo para poder realizar ese tipo de brujería o curandismo, que es pues es como una cultura muy distinta a la que conocemos nosotros, que se relaciona mucho a la brujería y que lleva como método pues por ejemplo el vampirismo, el canibalismo y todo ese tipo de métodos. Supo tras la construcción de este crimen que el niño llamado Bernardo fue capturado vivo y fue asesinado de una manera muy cruel para poder extraer de diferentes métodos su sangre, para utilizarlas para este mismo curandismo, para esta persona. También le extrayeron todas sus grasas para que esta persona se las untara y así tener que combatir su tuberculosis, eliminarla, ya que como te digo, son métodos que se utilizaban para curar distintas enfermedades. Siempre se hacía con cuerpo de otra persona
y como los niños siempre han tenido como que un papel muy importante en la brujería, en el curandismo y en algunos tipos de religiones, debido a que son más tiernos, su sangre es como que más joven, por lo tanto le llama muchísimo la atención a las brujas, le llama muchísimo la atención a todas las personas que están relacionadas en este tipo de temas, debido a que su cuerpo pues probablemente es más puro, es más clasificado, por lo tanto siempre vemos este tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de conjuntos, brujería con los niños, el curandismo con los niños, y en este caso no es la excepción. El enfermo en esta historia era Francisco Ortega, mejor conocido como el Moruno, el cual sufría de tuberculosis. En específico, esta persona era un agricultor de 55 años que era muy afectado por el temor de morir. Siempre estaba muy obsesionado con su salud, quería estar muy bien de salud como cualquier otra persona, pero sinceramente esta persona lo llevaba más al límite y siempre era muy vanidoso con su mismo cuerpo. Cualquier enfermedad le preocupaba más de lo normal, por lo tanto esta no fue la excepción. Cuando él tuvo padecimiento de tuberculosis, acudió a la anciana del pueblo, mejor conocida como Agustina Rodríguez, la cual lo guió en este tipo de curandismo y lo guió en este acto criminal. La anciana del pueblo, Agustina, era la curandera del pueblo, la mejor que se podría conocer, por lo tanto esta persona no tenía muy bien no tenía como que el resultado a sus problemas, por lo tanto decidió llevarlo a otro límite, lo decidió llevar con otra persona, mejor conocido como Leona. Y aquí entra un papel muy importante, ya que Leona es quien hace este crimen, ya que le dice: yo tengo la solución para tu problema, yo puedo arreglar tu salud, tu problema y tu enfermedad es de muerte, por lo tanto si tú quieres sobrevivir tienes que venir conmigo, yo soy la única opción y soy el que te puedo ayudar a sobrevivir. Por lo tanto, desde luego el Moruno aceptó sus condiciones, aceptó sus propuestas y desde luego él empezó a comentar lo que realizarían. Es necesario que te bebas la sangre de un niño robusto y sano, pero la sangre tiene que estar caliente, según vaya brotando, y luego tendrás que ponerte sus mantecas en el pecho, como una cataplasma. Estas fueron las palabras tenebrosas de aquel hombre. Francisco Ortega, el Moruno, dudó sobre unos segundos, pero realmente terminó aceptando la propuesta, debido a que su salud era primero que Dios, o al menos eso nos dijo. El plan consistía en que los dos curanderos iban a realizar todo, desde robar al niño, desde raptarlo, desde llevarlo a un lugar seguro y tenerlo para hacer este ritual y también este cambio de almas, o más bien este cambio de profecías, este cambio de teorías, que según nos decían que esto iba a funcionar y que iba a terminar con este problema de salud que tenía esta persona, que tenía el Moruno. Por lo tanto, este era el plan. Tenían que llevar ellos dos y además contrataron a otra persona que era Julio. Esta persona era hijo de la curandera, por lo tanto era una persona confiable, y pues entre más personas estaban relacionadas, pues supuestamente más fácil iba a salir, o más seguro era el crimen que iban a cometer. Por lo tanto, tendrían que buscar al niño, raptarlo y llevarlo al lugar seguro. Después de esto le llamarían al Moruno para que él hiciera el encargo, para que él hiciera lo que tendría que hacer para quedar curado y quedar sanado. Algo que es muy importante y me parece bastante interesante es el costo, lo que le estaban cobrando, ya que realmente estaban cobrando la mónica cantidad de 50 pesetas. La peseta era la moneda que se utilizaba en Europa en esos entonces, pero después fue sustituido por el euro. En ese entonces 50 pesetas eran equivalentes a 6,25 pesos de México, 6 pesos con 25 centavos, una mónica cantidad, una cantidad sumamente inferior para todo lo que realizaban, pero realmente esos, por ejemplo, 6,25 pesos podríamos decir que equivalían a unos 500, 400 pesos de la época, pero aún así me parece una cantidad muy inferior para todo lo que estaban realizando, todo el riesgo, toda la complejidad del crimen. Por lo tanto realmente me parecía algo que no valía la pena. Por 400 pesos realmente no valía la pena realizar todo esto. Era una cantidad muy barata y realmente el riesgo era muy mayor para lo que estaban haciendo, y simplemente esta persona se tuvo que haber dado cuenta de esto, de que era una brujería, o el curandismo realmente no era lo ideal para esto, pero bueno, era lo que existía en la época. Por lo tanto él decidió continuar con esto y aceptar lo que le ofrecían. El 28 de junio, durante la tarde, Francisco Leona y su cómplice Julio, mejor apodado como el Tonto, el que sería cómplice y sería su ayudante en este crimen, salieron a merodear por todo el área buscando de ese chiquillo. Realmente ya tenían a 3 plebeyos, los tenían en la vista, los tenían pues cuidándolos a ver qué realizaban. Ahí fue cuando uno de ellos se separó del resto, y ahí fue cuando aprovecharon para robárselo.
lo raptaron. Después de esto, Leona lo arrastró a donde se encontraba su amigo Julio para meterlo en este saco, que aquí es donde surge la palabra. Aquí es cuando sale el viejo del costal. Lo metió en el saco para llevárselo y así fue como tan fácilmente lo raptaron sin siquiera que el resto de sus dos compañeros, porque eran un grupo de 3 niños, se diera cuenta de lo que habían hecho. Este niño, el que me había raptado, llevaba como nombre Bernardo. En una casa apartada de la población extrajeron al niño del interior del saco. Junto a la cabeza de Bernardo se situó el enfermo, sentado en una silla baja, y a su lado León empuñaba la afilada navaja. Cuando la navaja atravesó con una puñalada certera en la axila del niño, la sangre comenzó a brotar en un chorro continuo, debido a que le perforaron un vaso sanguíneo. Ya que estos solo se encargó de transportar la sangre del corazón al resto de las extremidades, este lugar sangró muchísimo. La sangre caía en el interior de un vaso que era sostenido por la curandera. Estaba situado en donde estaba la axila del pequeño. Justamente abajo puso un vaso para recuperar y recaudar toda la sangre que brotara. Sangre caliente que aún estaba siendo extraída en el momento de este pequeño. Después de esto le añadió unas cucharadas de azúcar y se la dio a beber al enfermo. Terminada la sangre, le dijeron que volviera a su casa para continuar con el segundo paso de lo que tenían que hacer. Ellos agarraron el cuerpo, le pusieron un vendaje para terminar con la hemorragia, lo volvieron a meter al saco y se dirigieron al campo para llevarlo al lugar en donde habían elegido donde lo iban a poner para ocultar este cuerpo. Caminaron durante horas. Este pequeño aún iba medio vivo en el saco. Se escuchaba cómo lamentaba lo que estaba sucediendo, cómo gemía de dolor. Y después de esto, cuando llegaron al lugar en donde lo iban a esconder, terminaron de rematarlo y les trajeron todas las grasas del vientre. Después de esto lo escondieron muy bien entre matorrales, entre piedras y entre realmente todo lo que encontraron. Lo dejaron ahí, obviamente ellos pensando que las autoridades no le iban a encontrar y que jamás iban a poder dar con él. Por lo tanto, lo situaron muchos kilómetros fuera del pueblo para que fuera imposible o muy difícil, no imposible, pero sí muy difícil de recaudar este cuerpo. Después de esto, con las grasas de este pequeño niño, la llevaron a la casa de donde se encontraba su paciente para continuar con el segundo paso, de este crimen. Anteriormente te dije que Julio, o mejor conocido como el Tonto, fue quien echó de cabeza a su madre y pues a su cómplice, la Leona, debido a que no quisieron pagarle su parte del trabajo, no quisieron pagarle su parte pues ahora sí que del asesinato. Por lo tanto él los echó de cabeza y dijo que él coincidentemente se había encontrado el cuerpo en el bosque y muy lejos del pueblo, pero supuestamente él quería encubrir que también él había sido cómplice. Por lo tanto, solamente dijo que él había encontrado este cuerpo, que lo había mirado y que por lo tanto había dado aviso a las autoridades. Resulta de que Leona le había prometido una gran cifra de dinero, o mejor dicho, una parte del dinero que iba a ganar él. Le había prometido y finalmente no le pagó nada. Por lo tanto, el Tonto pues se sintió traicionado, se sintió muy enojado y lo echó de cabeza. Al final llevaron a preso a Leona debido a que ya era acusado de por sí, que él ya tenían sospechas de que él realmente había asesinado a muchísimos niños. Por lo tanto, las autoridades obviamente fueron tras de él, lo llevaron preso para obviamente empezar a hacer muchos interrogatorios. El Tonto fue con guardia civil, le dijo todo esto y también se lo llevaron preso a él debido a que Leona confesó que él había sido. Se empezaron a culpar entre los dos. Uno decía que había sido él, el otro, y el otro decía que había sido él. Por lo tanto se llevaron a los dos para empezar a hacer interrogatorios. Al final de muchas horas, muchas preguntas y muchos cuestionarios, resultaron que ambos habían aceptado que ellos habían sido cómplices y que ambos lo habían hecho. Al final ellos mismos aceptaron su crimen y que sí habían hecho esto, que sí lo habían cometido. Después de todo esto, ambos se descubrió que Leona no solamente había sido cómplice y no solamente había sido asesinato de un solo niño, sino de que sinceramente en toda su historia había cientos de niños a los que la historia se repetía. Los metía en un saco, los golpeaba, extraía su sangre y extraía su sangre y también sus grasas. Esta historia se repitió durante muchísimos años y él hacía lo mismo, lo metía en un saco. Por lo tanto se le quedó el apodo que era el viejo del costal, que fue utilizado en muchísimas personas. Esta gran leyenda, el viejo del costal, que realmente sí existió. Después de todo este macabro suceso que ocurrió,
decidieron que Leona iba a ser sentenciado a muerte, en donde finalmente murió en la cárcel, mientras los otros, Julio, mejor conocido como el Tonto, y sus otros cómplices fueron ejecutados por el mismo pueblo que quería justicia y que no les parecía, pues de que no les parecía bien, de que obviamente no estaba bien que ellos estuvieran a gusto en una cárcel mientras habían matado y tenían un historial pues bastante crítico de muchísimos niños de los que habían realizado esto, y les parecía bastante injusto. Por lo tanto, la mayoría, 2 de ellos murieron ejecutados, excepto Julio, que esta persona fue incompetente para la mentalidad de los humanos, era una persona que tenía problemas mentales, por lo tanto decidieron dejarlo con libertad condicional. No se desconoce cuál fue su paradero, no sabemos más qué sucedió con él, su historia termina aquí. Закрой глаза скорее, кто-то ходит за окном и стучится в двери. Дили-дили-бом, кричит ночная птица.